Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Como cada domingo, sus amigos y servidores Ariel Cuadra y Pepe Valle, estamos aquí con una lección más del Antiguo Testamento. El día de hoy vamos a estar cubriendo los capítulos y libros de Génesis y Moisés. En Génesis el capítulo 5, en Moisés el capítulo 6. Y la clase lleva por título Enseña estas cosas sin reserva a tus hijos. De hecho, hermanos y hermanas, creo que esta es una clase que es como de dos partes. Esta es la primera donde vamos a ver el llamamiento de Enoc, pero Moisés 7 es la continuación de esta clase donde vemos cómo todo lo que Enoc aprende se ve reflejado no solamente en él, pero en su pueblo. Y con esto quiero hacer un comercial. Hermanos y hermanas, muchas de estas clases que se dan van por secciones y por partes. Entonces, vean las lecciones cada semana. Ya, también es bueno, ¿no es cierto?, recordar, si quizás esta es una de las primeras clases que se juntan a estudiar junto a nosotros, pero es interesante ver cómo si solo leyéramos el libro de Génesis y lo comparáramos al libro de Moisés 6, que viene a ser, recordemos, esas traducciones inspiradas que el profeta José Smith realizó de la Biblia, vamos a encontrar que este viene a ser quizá uno de los capítulos donde vamos a encontrar muchísima información y muchísimos también datos en cuanto a la familia de Adán y Eva que no se mencionaron en Génesis 5. Ahora, ¿por qué sería importante aprender más en cuanto a la familia de Adán y Eva? Creo que aquí podríamos empezar la clase recordando de dónde venimos. Así es. Acabamos de terminar la clase pasada donde vamos a encontrar la historia de Caín y Abel. Están viviendo el Evangelio, ¿no es cierto? Sus padres habían estado enseñando el Evangelio. De hecho, encontramos evidencia de que ellos enseñaban el Evangelio y es quizás donde vamos a empezar con versículos hoy en día. En la forma más pura de su idioma. Ya, pero creo que ahí, Pepe, ¿no es cierto? Ahora vemos la importancia entonces de ver cómo ellos no tan solo enseñaban el Evangelio, pero necesitaban vivir el Evangelio. Sí. Debe haber sido extremadamente un tiempo difícil para Adán y Eva. No tan solo la pérdida de un hijo, pero cómo se perdió el hijo. Y creo que en ese contexto, entonces, empezar en este capítulo nos ayuda a entender cómo ellos también recibieron consuelo, cómo ellos también seguían batallando y enseñando a su familia a pesar de lo que habían vivido con Caín y Abel. Y creo que eso nos ayudaría porque es muy aplicable para el 2026. Piensa, por ejemplo, en aquellas familias que quizás han tenido tragedia o que han tenido circunstancias donde miembros de la familia se alejan del Evangelio, pelean en contra del Evangelio, pero seguir el ejemplo quizás de nuestro padre Adán y de nuestra madre Eva nos ayuda a ver la importancia de seguir enseñando, de seguir practicando el Evangelio, donde vamos a poder encontrar el consuelo para los momentos difíciles también. Y con eso que Ariel está diciendo, hermanos y hermanas, se me hace bien interesante y otra vez, nunca planeamos cómo vamos a dar la clase o cómo vamos a empezar y de aquí nos vamos dejando guiar por el Espíritu. Mas de la forma que Ariel empieza, él menciona Adán y Eva pierden a un hijo, Abel, de una manera trágica. De hecho, una pelea entre hermanos. Es algo trágico que yo no se lo deseo absolutamente a nadie. Y Ariel dice, esto se puede aplicar porque estaban buscando el consuelo, estaban necesitando saber cómo es que iban ellos a, no sé si a reaccionar, pero sí a poder vivir con esta situación. 4,000 años antes de que Cristo naciera, de que viniera a ejecutar o a cumplir con su expiación. Había personas ya en este mundo, Adán y Eva, la primera familia de esta tierra, que iba a necesitar la ayuda de un Salvador. Ya habían recibido la promesa en el jardín de Edén, ya habían sido cubiertos con esta promesa de la expiación, pero tal vez ellos, sin conocerlo y sin saberlo, ya estaban confiando en una expiación, así como en el libro de Mormón hay muchas escrituras que miraban hacia Cristo, aún sin conocerle, aún sin saber quién era, ellos solamente conociendo al Jehová que había creado los mundos. Esto que quiero decir, hermanos y hermanas, es que en este tiempo, Adán y Eva, 4,000 antes de que Jesucristo naciera, ellos ya sabían que sus dolores iban a ser mitigados por la paz que se puede hallar en Cristo. Nosotros tenemos la oportunidad ahora de recibir esa expiación y de adoptarla, de recibirla, de amarla y de cuidarla en nuestras vidas para que cualquier cosa que pase también puedan ser mitigadas. Entonces, solamente quise agregar eso, Ariel, porque realmente se me hace muy interesante que aún nuestros primeros padres tuvieron que aferrarse a esa expiación que todavía no había pasado. Ya, de hecho, mientras hablaba Pepe, hablábamos siempre cómo
Hay evidencia en el libro de Mormón de que las personas creían en Cristo, aunque Cristo aún no había nacido, pero creían como que Él ya hubiese venido, ¿recuerdas? Mientras estaba hablando se me vino a la mente el versículo de Jarom. Quizás sería un buen versículo solo para leerlo muy rapidito y dar un contexto de cómo realmente lo vemos en las Escrituras. En Jarom 1, en el versículo 11, por tanto, los profetas y los sacerdotes y los maestros trabajaron diligentemente exhortando con toda la longanimidad al pueblo a la diligencia, enseñando la ley de Moisés y el objeto por el cual fue dada, persuadiéndolos a mirar adelante hacia el Mesías y a creer en su venida como si ya se hubiese verificado. Este es uno, pero existen muchos otros versículos en el libro de Mormón, ¿no es cierto?, que nos indica que antes de que Cristo viniera al mundo como Jesús de Nazaret, que naciera, obtuviera este cuerpo mortal, habían personas en el libro de Mormón, pero encontramos evidencia incluso entonces desde el principio mismo, Adán y Eva, que depositaban su fe en el Señor en estos momentos de dificultad. Eso nos ayuda a entender ahora a nosotros, y de hecho es interesante porque 86% del libro de Mormón se escribe con el entendimiento del Cristo premortal, de Jehová. 86%. Porque alguien podría preguntarse, y de hecho esto lo enseñó el Elder Holland, pero alguien podría preguntarse, ¿por qué un libro que va a testificar de Cristo no nos habla más del Cristo resucitado y nos habla tanto del Cristo premortal? Bueno, lo interesante es que encontramos este paralelismo también en el Antiguo Testamento. Hay muchos grupos religiosos hoy en día que se van a separar, van a dividir. Van a buscar quizás el estudio o el enfoque de su estudio en el Nuevo Testamento, porque esta es la nueva ley. Y se van a olvidar de quizás estudiar o profundizar el estudio del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué necesitaríamos también entonces el Antiguo Testamento? Porque es un paralelismo también para nosotros, donde vamos a encontrar que antes de su venida, nosotros en este caso sería la segunda venida, vamos a encontrar cómo las personas depositaban su fe en Jesucristo. Y antes de su venida, entonces, estas historias nos ayudan a aprender cómo nosotros también podemos depositar nuestra fe en Él. Y con eso, entonces, yo creo que es un buen puente para empezar con Génesis 5, porque si el Antiguo Testamento nos está hablando de un Cristo o de un Jesús que no había venido, básicamente nos está tratando de decir de dónde vino Cristo o por qué estábamos viendo hacia Él. Y si nos damos cuenta, en Génesis 5, la mayoría del capítulo es básicamente una genealogía de la familia de Adán, de sus hijos, y dice, engendró a tal, y por ejemplo, este es el versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios. Y de ahí, por ejemplo, empieza en el versículo 3, y vivió Adán 130 años, y engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. De Set, él engendra a Enos engendra a Cainán, y así sucesivamente, hasta que llegamos a Enoc, del cual solamente se dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó a Dios. Entonces, con esto, hermanos y hermanas, nos damos cuenta que tal vez estos dos versículos que leí al final ayudan a José Smith a recibir esta revelación de todos los versículos que vamos a recibir en Moisés, de cómo es que Enoc es llamado, de cómo es que él va y predica, de cómo es que el plan de salvación se establece desde un principio entre Adán para poder ser redimidos de la caída que ellos sufrieron. Así que, antes de llegar a todos esos versículos, sí me gustaría tal vez aquí preguntar o hacer algún comentario con Ariel, porque ¿por qué sería tan importante o por qué deberíamos de enfocarnos en la genealogía de Génesis? Para usted y para mí parecerían un montón de nombres. Podemos encontrar algo similar en Éter, podemos encontrar algo similar en Mateo, cuando se describe, en el primer capítulo de Mateo, cuando se describe la genealogía de Jesucristo. Algo, hermanos y hermanas, que para los judíos era muy importante, era saber de dónde venían, era saber cuál era el legado que ellos venían acarreando o trayendo. Y sería muy interesante que usted y yo pudiéramos tal vez adoptar esa idea o ese sentimiento de saber de quién venimos. Si viviéramos en un pueblito, y yo sé que, creo que Ariel dice que él vive o vivió en alguna parte remota de Chile. Yo era también, ¿todos se conocían allá o qué tantos vecinos tenías?
No, habían vecinos de Muchos. donde vengo yo, pero no es como una ciudad como No, donde tampoco. vivimos ahora tampoco. Bueno, exactamente. La ciudad que vivimos hoy es más grande. Y aún así, hermanos y hermanas, él y yo vivimos en la ciudad de Spanish Fork. Pero aún así, por los años que llevamos aquí, tal vez alguien podría decir, ¿quién es tu papá? Pepe o Ariel. Y van a decir, el que trabaja en tal o el que hace esto. Cada persona, cada uno de nosotros lleva el nombre de nuestros antepasados. Y en esta situación, los judíos siempre era importante para ellos llevar este nombre. Ahora, para muchos de nosotros en este tiempo, a veces nos separamos de nuestra familia y queremos ser uno y queremos ser diferentes. Sin embargo, la pertenencia a una familia es algo importante en las tradiciones judías. Y ya hablé mucho aquí, pero algo más que voy a agregar, y con eso termino para que Ariel agregue algo, es de que en las familias, a veces no todas las familias llevan un buen nombre. Por las razones que sean y por decisiones de los padres y de los abuelos o de los antepasados. Sin embargo, la gran esperanza que tenemos al tener el Evangelio es que en algún momento nosotros podemos llegar a ser parte de la familia de Dios, y en esa familia no hay nada de qué avergonzarse. Ya, ahora es interesante porque, ¿no es cierto?, en el contexto Pepe nos menciona la importancia que tenía para las personas saber desde dónde venían. Pero también hay un elemento espiritual, podríamos decir, del por qué era tan importante que ellos reconocieran la genealogía. Si recordamos, en el sacerdocio, podríamos decirlo patriarcal, en el orden patriarcal del sacerdocio, nosotros sabemos quién era el hijo que llevaba en sí el sacerdocio. En ese entonces iba a ser Abel. Entonces, si nosotros no supiéramos dónde va a continuar la genealogía, perderíamos el hilo, como sería, ¿no es cierto?, Sí. en nuestros países, de dónde entonces ellos van a poder encontrar el sacerdocio para poder efectuar las ordenanzas del Evangelio. Recordemos esto que es importante. No es que las ordenanzas del Evangelio empezaron luego. Las ordenanzas del Evangelio, ellos ya estaban viviendo estas ordenanzas, estaban predicando el Evangelio. Evidencia de ello está en Moisés en el capítulo 5. Al finalizar Moisés 5, en el versículo 58 y 59. En el 58 dice, y así se empezó a predicar el Evangelio desde el principio. No dice partes, ni porciones, ni un poco, el Evangelio. Luego se nos enseña que desde el principio, siendo declarado por santos ángeles, enviados de la presencia de Dios. O sea, ellos aprendieron el Evangelio literalmente con mensajeros celestiales de primera línea. Pero luego se nos enseña y se nos dice que fueron enviados de la presencia de Dios y por su propia voz y por el don del Espíritu Santo. 59. Y así se le confirmaron todas las cosas a Adán mediante una santa ordenanza, y se predicó el Evangelio y se proclamó un decreto de que estaría en el mundo hasta su fin. Bueno, Abel era el primogénito de la familia, entonces si era el primogénito, era en él entonces donde íbamos a encontrar el linaje de este sacerdocio del patriarcado. Pero la pregunta es, ahora que no está Abel, ¿y por qué sería entonces importante, o por qué fue importante, incluso que el profeta José estuviera realizando este trabajo dado por Dios de realizar traducciones inspiradas de la Biblia? Es porque ahora nosotros podemos encontrar dónde quedó el linaje del sacerdocio una vez que ya se había perdido Abel. Entonces lo que vamos a encontrar también es que ya Pepe lo acababa de leer, ¿no es cierto? Y Pepe estaba en Génesis. No, me regreso a Génesis entonces. Y no sé si, No, está bien. si sea tan importante, pero puede ser algo que nos ayude cuando estemos estudiando esta lección. Si comparamos, por ejemplo, Pepe lo leyó mientras enseñaba, pero esto es todo lo que encontramos. Y de hecho, mira, alcanza en un pantallazo y nos sobra un versículo. Sí. Desde el versículo 19 al versículo 24 es todo lo que aprendemos en cuanto a Enoc en Génesis 5. La pregunta sería entonces, parece que estamos aludiendo a la idea de que Enoc era el que ahora iba a recibir, ¿no es cierto?, la bendición de la primogenitura para el sacerdocio. De la autoridad, ajá. Ahora, ¿de dónde y cómo? Y quizás aquí es donde si ahora nos vamos, ¿no es cierto? Si solo entendemos el 19 al 24, nos perdemos toda la historia del trasfondo, pero la revelación que encontramos y esta traducción inspirada de Génesis 5 nos ayuda a entender entonces por qué es entonces Enoc el que va a llevar en sí este linaje. Y Pepe, quizás tú nos podrías enseñar o mostrar aquí desde dónde, quién era su padre y cómo sabemos que entonces él es el que lleva este linaje. Bueno, podemos empezar con todos los primeros versículos de Moisés, pero no me voy a quedar allí. Voy a escoger algunos para hablar y hacer alusión a esta parte del sacerdocio. Primeramente, en el versículo 3,
Y Dios se reveló a Set, el cual no fue rebelde, sino que ofreció un sacrificio aceptable, como lo hizo su hermano Abel, y también a él le nació un hijo, lo llamó Enos. Desde ahí podemos darnos cuenta que Set ya había entendido lo que él había de recibir, que era como la primogenitura, o continuar con ese legado del sacerdocio. De allí en el versículo 5, llevaban un libro de memorias en el que escribía en el lenguaje de Adán, y era un lenguaje puro, sin mezcla. En el versículo 7, ahora bien, este mismo sacerdocio que existió en el principio existirá también en el fin del mundo, haciendo alusión a lo que Ariel estaba diciendo. Y otra vez, hermanos y hermanas, a veces, no a veces, en muchas ocasiones, el adversario siempre va a pensar, me deshago de esta persona y se deshace o termina el plan. Le doy el fruto a Eva y Adán y se deshace el plan. Mato a Cristo y se deshace el plan. Mato a Abel, se deshace el plan. Mas no, el plan tiene contemplado que va a haber esta oposición. Y el sacerdocio desde el principio existió con la familia de Adán y va a existir hasta el fin del mundo. Por eso es que se lleva una genealogía. Ya. Y de hecho, yo añadiría aquí solo algunos versículos para ayudarnos a entender lo hermoso que es poder tener Moisés 5. Muchas veces quizás cuando hablamos de la perla de gran precio no le damos el peso, el contenido, el contexto que realmente nos ayuda a establecer para ver la restauración. La vemos de una manera bien clara, la importancia de entender esta genealogía para ver dónde perteneció, de dónde seguía este linaje de sacerdocio. Sin sacerdocio no se podían efectuar estas ordenanzas que ellos habían recibido desde los ángeles por medio de Dios mismo. Pero si vamos a Doctrina y Convenio 84, solo bien rápido, en el juramento y el convenio del sacerdocio se nos menciona en el versículo 17, y este sacerdocio continúa en la iglesia de Dios en todas las generaciones y es sin principio de días ni fin de años. La importancia de la restauración del sacerdocio nos indica entonces también que para nuestro tiempo podemos nosotros buscar hasta el inicio mismo cómo fue que fue pasado de generación en generación. Pero si vamos a Doctrina y Convenio 107, aquí se juntan estas dos historias del Antiguo Testamento ahora con la restauración. En 107, Doctrina y Convenios, desde el versículo 40, voy a leer quizás 3 versículos aquí. El orden de este sacerdocio se confirmó para descender de padre a hijo y por derecho perteneciente a los descendientes literales del linaje escogido, al cual se hicieron las promesas. Nos devuelve entonces esta idea de padre e hijo, de un linaje para dar el sacerdocio. 41. Este orden se instituyó en los días de Adán y descendió por linaje de la siguiente manera. Y aquí viene la conexión, versículo 42. De Adán a Set. Ahora es interesante porque ¿dónde está Abel? Bueno, de Adán pasó a Set, a quien Adán ordenó a la edad de 69 años y 3 años antes de la muerte de Adán, este lo bendijo y recibió la promesa de Dios por conducto de su padre de que su posteridad sería elegida del Señor y que sería preservada hasta el fin de la tierra. En el 43, ya solo dije 3, pero dale. Porque Set fue un hombre perfecto y su semejanza era la imagen expresa de su padre. Ahora, interesante porque cuando utilizamos el lenguaje perfecto, muchas personas van a decir, él era perfecto, entonces No, perfecto quiere decir alguien que recuerda las traducciones que hemos enseñado. Completo, alguien que... Y en este caso podría decir que había adoptado las cosas que su padre le había enseñado. Que había desarrollado ciertos atributos, características. Bueno, al final dice, al grado de que se parecía a su padre en todas las cosas y solamente por su edad se podía distinguir el uno del otro. Se había entonces convertido en un hombre correcto, en un hombre temeroso de Dios como lo era Adán, un hombre que ofrecía sacrificios que nos apuntaran al Salvador del mundo, para que de esa manera entonces pudiéramos permanecer en ese linaje del sacerdocio en las generaciones desde Adán. Y ahora, con eso que Ariel está diciendo, entonces, solamente para hacer la aclaración, voy a permitir que él lo aclare, ya que él lo mencionó. Ariel, nosotros no somos descendientes, tal vez, déjame ver si puedo... para volver a hacer la pregunta. Iba a decir, no somos descendientes de Adán, pero sí somos, aún porque somos descendientes de Adán. Pero no somos tal vez de padre a hijo. Mi padre, quien me dio el sacerdocio, tal vez no fue dado por un descendiente directo de Adán. ¿Sí me explico para dónde voy? Porque también nosotros éramos gentiles en algún momento. ¿Cómo es que nosotros... Ya sabe qué le estoy preguntando a Ariel y yo nada más estoy enredando la pregunta. ¿Cómo es que recibimos nosotros el sacerdocio? Bueno, lo que yo iba a decir, Pepe, ¿no sería tan difícil para ti ver esa genealogía entre Adán y tu padre?
Me está diciendo viejo aquí pero enfrente de todos ustedes. Mira, la verdad, yo traigo una cita para eso. Dale. La verdad que no sabíamos que íbamos a terminar aquí, pero era parte de lo que teníamos preparado. Pero el profeta José Smith enseñó esto. Él dijo, el sacerdocio se dio primeramente a Adán. Él recibió la primera presidencia y tuvo las llaves de ella de generación en generación. La recibió en la creación antes de que se formara el mundo. Eso es interesante. Sí. Muchas veces nosotros no pensamos en esto. Pero voy a continuar. El sacerdocio es un principio sempiterno y existió con Dios desde la eternidad y existirá por la eternidad sin principio de días ni fin de años. Las llaves tienen que ser traídas de los cielos cada vez que se envía el evangelio y cuando se revelan de los cielos se hace mediante la autoridad de Adán. Okay, ahí es donde nos podemos conectar con Adán. Se hace mediante la autoridad de Adán, pero las llaves fueron traídas una vez más en la restauración del evangelio. Cuando esas llaves son traídas, entonces ahora ya no estamos en el mismo tiempo de padre e hijo, cómo se va a dar el sacerdocio. Muchos somos literalmente adoptados entre el pueblo de Israel como gentiles, pero ya no estamos bajo ese mismo orden patriarcal. Por ejemplo, en la iglesia van a haber personas que quizás sus padres ni siquiera son miembros de la iglesia, pero ellos hoy en día, debido a que las llaves han sido restauradas, ellos pueden recibir las llaves del sacerdocio por un poseedor digno del sacerdocio. Y aquí nada más te quería enseñar, a Ariel, porque yo creo que lo puedes... tú también lo tienes, pero estoy entrando a mi email y como esta pantalla luego no la entiendo bien, estoy tratando de buscar uno de los emails que me mandó mi sobrino, Ángel Valle, que es mi sobrino. Él me pidió hace algún tiempo que si yo tenía mi línea de autoridad. Y aquí estamos llegando, y otra vez, yo no sabía que íbamos a llegar aquí, pero todos aquellos que hemos recibido esa línea de autoridad, y aquí sí va a decir hasta Adán, Ariel, aunque... no estamos, mi papá y Adán no está tan cerca, pero podemos darnos cuenta que la línea de autoridad está aquí presente, donde yo fui ordenado el 22 de enero de 1992 por Ángel Valle González. Pero si continuamos con esto, nos vamos a dar cuenta que Oliver Cowdery y Martin Harris y David Whitmer el 14 de febrero de 1835 fueron ordenados, y de allí ellos fueron ordenados por José Smith el 14 de febrero de 1835. Él recibió la autoridad de Pedro, Santiago y Juan, y ellos la recibieron la autoridad del Señor Jesucristo. Este sacerdocio, esta genealogía, este linaje de pertenencia que nosotros tenemos, es algo que, regresando a la genealogía, hermanos y hermanas, si usted no tiene o no tenemos una familia perfecta o una familia ideal, podemos ver nuestro linaje del sacerdocio por lo menos y de pertenencia hasta la familia de Jesucristo por medio de la línea de autoridad. Y disculpe que esto no lo teníamos planeado, pero bueno, lo quise mencionar porque todos aquellos que hemos recibido el sacerdocio podemos ver de dónde viene. Ya. Bueno, yo quizás soy uno de los pocos, no sé, la verdad sí habrá mucho, pero yo soy uno de los pocos que no tiene línea de autoridad. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Van a haber cosas en la vida, yo creo, después de esta vida que se van a solucionar, que no se pudieron solucionar en la vida mortal. Quizás hubo errores de hombres cuando se anotaron ciertas cosas, no sé. Pero ya, yo no tengo la mía. ¿Ah, no? No. Bueno, pero igual. Pero yo sé que la recibí de mi papá, y mi papá puede trazar un par de personas arriba de él, pero de ahí no se registró. Pero esto es lo que yo sí sé, porque yo pregunté en cuanto a esto, porque yo me preocupé cuando me di cuenta que uno tenía uno. Y de hecho empecé con esta curiosidad cuando estaba en la misión. Yo dije, porque veía que todos mis compañeros tenían su línea de autoridad. Y quizás hay alguien que está en la misma situación mía, a lo mejor este es un momento que les va a traer consuelo, sí. Pero debido a que un poseedor del sacerdocio con llave en el sacerdocio autorizó a que a mí se me diera el sacerdocio, entonces yo tengo el sacerdocio hoy en día. Quizás no tendré como Pepe, que tiene la línea toda bonita, pero el día llegará en que vamos a ver la línea directa de dónde viene. Y de cualquier modo, Ariel, yo creo que, como dice en Efesios 2:19, por medio del bautismo ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de esta gran familia de Dios. El bautismo es el certificado de pertenencia que nosotros podemos mencionar y hablar cuando hablamos de esta línea de familia y aún del sacerdocio. Bien. Vámonos.
Bueno, yo creo que si nos quedamos en Moisés 6, sí. ahora ya sabemos que de Sed va a venir Enoc, y Enoc va a llevar entonces en sí el linaje del sacerdocio. Así es. Podemos aprender en algunos versículos cómo era el pueblo de Enoc, y de hecho yo pararía justo donde está, Sí, ahí, en el 26. Ya sabía dónde ibas. Aconteció que Enoc viajaba por la tierra entre el pueblo, y mientras viajaba el Espíritu de Dios descendió del cielo y reposó sobre él. Esto es antes de su llamado profético. Pero aprendemos algunas cosas, y me gusta el versículo 26. A ver, ya, sí. Porque este versículo me enseña algo que el presidente Monson siempre enseñaba. Y si tú pones atención, dice, viajaba por la tierra entre el pueblo. El presidente Monson siempre enseñaba que un principio de liderazgo importante para nosotros iba a ser entender que si estamos en una posición de liderazgo, las decisiones que yo voy a tomar o la manera en la que yo interactúe con, no sé, las personas a las que esté yo administrando, la iglesia no se utiliza tanto el administrando, pero el que esté liderando, yo diría, las decisiones no se hacen en una puerta cerrada entre solo en una oficina. 2 personas o 3 personas, pero se hace entre las personas. De hecho, él decía, si vamos a ver dónde se va a construir el templo en Alemania, en Frankfurt, tenemos que estar allí. Y de hecho, este es uno de los principios que en el sistema educativo siempre se utiliza este versículo para enseñar este principio. Si vamos entonces a enseñar y vamos a estar intentando de seguir el ejemplo de nuestro Salvador, ¿dónde siempre encontramos a Cristo? Es en las personas, en el medio, Él tocando a los leprosos. No es separado, lejos, o es siempre entre las personas. Y quizás el estar entre las personas nos ayuda a ver las realidades, a sentir las realidades y en una manera poder recibir revelación que vaya a ser dirigida y directa a aquellas personas que lo necesitan. Pero luego en el versículo 27 entonces empezamos a encontrar ya los hallazgos de su llamado. Y oyó una voz del cielo que decía, Enoc, hijo mío. Que podríamos quizás 10 segundos ahí, ¿no es cierto? Hemos hablado en las últimas clases de la importancia de la revelación de nuestra identidad. Somos hijos de Dios, algo que se pierde con las traducciones cuando se compila la Biblia. Pero es hermoso ver cómo Él lo llama, ¿no es cierto? Tú que vas a trabajar para mí. No, Él le dice, hijo mío. No le dice mi siervo, no le dice mi discípulo. Profetiza a los de este pueblo y diles, arrepentidos porque así dice el Señor, estoy enojado contra este pueblo y mi furiosa ira está encendida en contra de ellos, pues se han endurecido sus corazones, sus oídos se han entorpecido y sus ojos no pueden ver lejos. Antes de quizás seguir avanzando, el llamado del Señor no es un llamado simplemente, quiero que vengas a trabajar para mí, viene a ser un llamado para que Él pueda ayudar a sus hijos. Y la manera en la que Él va a ayudar a sus hijos va a ser invitándolos al arrepentimiento. Y con eso, se movió solito. Y con eso, hermanos y hermanas, Enoc, de una forma... y bueno, el Señor le continuó diciendo que en muchas ocasiones, o por muchas generaciones se han desviado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Enoc oye estas palabras, él, de una forma muy humilde, porque de hecho dice en el versículo 31, cuando Enoc oye estas palabras, se humilló. O sea, como que tal vez se ha de haber puesto debajo del Señor y decirle, bueno, ¿seguro que estás llamando a la persona correcta? ¿Seguro que soy yo? Y esta experiencia la hemos mencionado o la hemos escuchado de muchos otros profetas y muchas personas que han sido llamadas a llevar un mensaje como este. En una forma personal, yo le pregunté al presidente de Estaca cuando tenía 26 años, hace 25 años, Ariel. Casi la misma edad de los 26. Sí. Cuando me llamaron a ser obispo por primera vez. Y el presidente de Estaca me dijo, hermano Valle, le queremos llamar, etcétera, etcétera. Y yo le pregunté de una forma tal vez sarcástica y de un joven, le dije, presidente, ¿seguro que oró a la persona correcta? Yo pregunté esto. Enoc le dice, ¿por qué he hallado gracia ante tu vista? Si no soy más que un jovenzuelo. Tenía 65 años y estaba medio jovencito todavía Enoc. Él no se consideraba con edad suficiente para ser un profeta. Bueno, para lo que vivían en aquel entonces, ¿no es cierto? Los 900 años de su hijo, etc. Él decía, yo soy un jovenzuelo todavía y toda la gente me desprecia. A ver, toda la gente... Quiere decir que tal vez Enoc no era muy popular, no era el jovencito de la high school, de la preparatoria, de la secundaria, que andaba allí y que era el que jugaba básquetbol y todo. Era el jovencito que tal vez nadie quería hablar por cualquier razón, pero no quería hablar con él. Y toda la gente me desprecia por cuanto soy tardo en habla. Ahora, eso de tardo en habla no sabemos si es
Aquí voy a decir, se parece a Ariel, no, por eso te río. Se me traba la lengua. Se le lengua la traba. Yeah. No, pero no sabemos si era tartamudo, no sabíamos si es que no podía comunicarse. Aún Moroni dijo, yo soy mejor para escribir, pero no para hablar. Entonces, no sabemos cuál era el impedimento o esa parte de tardo para hablar. Lo que sí sabemos es que Enoc no se sentía capaz de llevar a cabo este llamamiento. Yeah. ¿Sabes lo que iba a decir, Pepe? Ya, Moroni dijo eso, pero Moroni también recordemos que en Éter, él dice, yo soy lento para escribir y quizás lo que yo escribe también. va a perjudicar a los que lean. Si hay algo incorrecto es debido al hombre. Pero después vemos los últimos capítulos de Moroni que obviamente él ha desarrollado un talento de escritura. Sí. Ahora, lo que es interesante entonces, ¿cómo podríamos empezar a ver o aplicar esto a nosotros mismos? Pero paréntesis aquí. A lo mejor los hermanos van a decir que nos molestamos mucho. Somos muy buenos amigos, hermanos. Sí, esto no es en serio. Ahora, lo que yo vería como una comparación es, muchas veces nosotros vamos a cuestionarnos Sí. el potencial que está en mí, o cuestionarnos, yo no creo que yo pueda hacer esto. Pero más que eso, ¿a quién está cuestionando Enoc? Y creo que ahí aprendemos entonces que quizá Enoc sí tenía razón, a lo mejor le faltaba un poco de madurez, ¿no es cierto?, de entender, esta es la voluntad del Señor, estoy en sus manos, y que Él haga en mí lo que Él vea que vaya a ser lo mejor para mí y para su pueblo. Ahora, con eso yo creo que es interesante porque podríamos entonces ver qué es lo que el Señor le va a responder. Esto en cierta manera va a ser la respuesta que el Señor nos va a dar a nosotros, muchas veces cuando estemos en esa situación, como estuvo Pepe, como estuvo Enoc, y como quizás muchos hemos estado en la iglesia, pero dice, ve y haz lo que te he mandado, y ningún hombre te herirá. Okay, el Señor empieza a dar promesas. Si hacemos entonces lo que Él nos manda hacer, recibiremos su protección. Y quizás muchas veces no hablamos de ese principio. Hablamos del Señor nos capacitará, el Señor capacita a quien llama, ¿no es cierto? Como es la frase que usamos siempre en la iglesia. O diríamos, el Señor te va a dar ayuda, o el Señor pondrá ayuda alrededor tuyo para realizar los llamamientos, las asignaciones que tiene para ti. Pero muy pocas veces quizás hablamos de la promesa que el Señor hizo y que se encuentra en Moisés 6 en cuanto a la protección que Él dará a los que hacen lo que Él nos ha mandado a hacer. Abre tu boca y se llenará. ¿Cómo se va a llenar? Bueno, Él dice, te voy a proteger y también pondré palabras en tu boca y yo daré poder para expresarte. Y creo que aquí viene la relación a lo que Él pensaba, lo que era tardo en el habla. Quizás él no era quizás tan tartamudo, quizás la versión como la mía o la de Moisés. No. Pero él quizás se sentía no capacitado para tener el poder de expresar, para poder quizás dar un discursazo, para, no sé, quizás él no se sentía capacitado para ir y predicar el evangelio en una manera que podría ayudar a las personas a escuchar la voluntad del Señor. Porque toda carne está en mis manos y haré conforme bien me parezca. En otras palabras, recordemos siempre en las manos de quién estamos, y si estamos trabajando en su obra, el Señor nos protegerá, nos ayudará y también nos dará el poder para expresar lo que Él desea que podamos enseñar. Y yo creo que con eso, hermanos y hermanas, es un muy buen punto de aplicación, porque yo no creo que ni Ariel ni yo seamos muy elocuentes. Sin embargo, pedimos la ayuda del Espíritu cada vez que vamos a hablar con ustedes, y yo sé que muchos de ustedes también les da pánico pararse enfrente de una clase o dar un discurso. Mas cuando pedimos la ayuda del Espíritu y dejamos que el Espíritu nos guíe, hermanos y hermanas, no vamos a hablar por nosotros. Nunca hablaremos por nosotros cuando permitamos al Señor que ponga palabras en nuestra boca. El Señor nos va a guiar y Él va a estar con nosotros si estamos recibiendo el llamado y lo estamos aceptando, aunque creamos que no somos los más indicados. Solamente confiemos que el Señor nos va a ayudar. Okay, entonces una muy buena parte en esta lección sería estos versículos de Enoc. No tan solo nos ayudan a encontrar dónde va el liderazgo, el linaje del sacerdocio, pero también nos ayuda a ver o encontrar aplicación para nuestro tiempo hoy en día cuando nosotros nos sentimos incapaces de realizar la voluntad del Señor. Y por eso me encantan estos versículos, porque quizás José Smith, ¿no es cierto?, estábamos en 1830, va traduciendo inspiradamente estos versículos, estas partes de la Biblia, y quizás él no entendía el significado que tendría para tantos hoy en día en la iglesia de poder verse reflejado uno mismo en la historia de Enoc. Ahora, a medida que avanzamos, podríamos llegar hasta el versículo 39, quizás donde... Bueno, algo que antes de llegar al versículo 39, así tú me haces, yo me quiero regresar antes. Yo quería el del 33 y 34 para el final. Pero dale. Si quieres, vámonos al 39. Al 39. Vámonos. Bueno, lo único que dije es que después de eso, él dice, elegid hoy servir
a Dios el Señor que os hizo. Hermanos y hermanas, todas las cosas que nosotros vamos a hacer van a ser una decisión. Y en este caso, el Señor solamente dice, elige hoy aceptar lo que yo te estoy pidiendo. Ya de allí, Él va a hacer otra invitación. Vámonos al versículo 39 porque me gusta lo que estás pensando de cómo regresar aquí. Bueno, el 39 es el final donde estamos viendo, el Señor le acaba de demostrar un poco lo que había ocurrido entre Caín y Abel, pero en el 39 viene a ser el último versículo quizás que nos ayuda a entender cómo nosotros podemos salir de estos sentimientos de que nos sentimos incapaces. Aconteció que cuando lo oyeron, ninguno puso las manos en él, porque el temor se apoderó de todos los que lo oían, porque andaba con Dios. Aquí vemos, ¿no es cierto?, esta idea de que el Señor está con los siervos que Él llama. Por eso yo quería... Puedo decir algo porque dijiste con los siervos que Él llama, pero Él llamó a su hijo, con sus hijos está. Y no es corrección, sino solamente traer ese sentimiento de pertenencia que debemos todos nosotros de tener. No, yo creo que está bien hacer el comentario de que, no es cierto, Él está con sus hijos, pero también es importante ver que aquí, en este entonces, está con su profeta. Entonces creo que es importante igual para nosotros ver que cuando estamos hablando de los escogidos del Señor, el Señor está con ellos. Y quizá cuando quizás tengamos dudas o sea difícil o quizá nos cueste quizás seguir el consejo de nuestro líder, en este caso estoy hablando del líder profeta del Señor, recordemos que el Señor está con ellos. Y esa promesa, por eso ahora yo decía, ahora podemos volvernos al 32, al 34, porque aquí es donde vamos a ver, ¿no es cierto?, la promesa que el Señor hace de que Él va a estar con sus siervos. Y no sé, Pepe, si te gustaría leerlo a ti. Bueno, el versículo 34 me encanta, porque ya leíste las promesas que Él dijo, llenaré tu boca, estaré contigo, elige estar conmigo, el versículo 33, y el versículo 34 dice, he aquí, mi espíritu reposa sobre ti. Hermanos y hermanas, empezando desde allí, el Espíritu del Señor está con aquellos que Él llama, si nosotros elegimos servirle. Por consiguiente, justificaré todas tus palabras. O sea, Enoc, no quiero decir, no importa tanto lo que digas, pero yo voy a hacer que lo digas de una forma que se pueda entender y que va a penetrar el corazón de aquellos. A eso se refiere tal vez justificar tus palabras. Que Pepe, ¿puedo solo decir algo? Por favor. Porque esto me recuerda cuando Cristo llega a las Américas. Las primeras palabras que Jesucristo habló fue en el versículo 10. Sí. He aquí, en tercer Nefi 11, versículo 10. He aquí yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Lo primero que Él hace es justificar a los profetas. Esa es una de las características de Jesucristo, que también nos ayuda a entender entonces esta idea de que Él va a estar, de que Él está no tan solo respaldando, pero que Él justifica las palabras de los profetas porque son sus propias palabras. Y más adelante, cuando lleguemos a un versículo más adelante, vamos a hacer un poquito de... más explicación en cuanto a lo que significa ser justificado y santificado. En este caso, Ariel lo explicó hermosamente. Cuando justifica a su profeta, básicamente le está diciendo, yo estoy con ellos, y ellos están diciendo lo correcto. Y las montañas huirán de tu presencia, y los ríos se desviarán de su cauce, y tú permanecerás en mí, y yo en ti. Por tanto, anda conmigo. Hermanos y hermanas, aquí hay 2 o 3 cosas que quiero mencionar muy rápido. Cuando Él dice, tú permanecerás en mí, podría sonar como un mandamiento en el que le dice a Enoc, una vez que tú escojas estar conmigo, una vez que tú elijas, tienes que estarte conmigo si es que quieres recibir mi bendición, si es que quieres tener mi espíritu. Eso es uno. Él hace la promesa, y yo en ti. Si tú te apegas a mí, si tú perteneces o permaneces conmigo, yo no me voy a alejar. Recuerda, y esto siempre lo hemos hablado, el Señor nunca se aleja, nosotros nos alejamos. Y ese fue el recordatorio que le hizo a Enoc. Pero lo más hermoso que a mí me da una esperanza, y es uno de los tal vez versículos que a mí más me conmueven en todas las Escrituras, es donde le dice, por tanto, o sea, Enoc, si quieres que esto pase, anda conmigo. Yo le comentaba a Ariel que cuando yo leí esta frase, vinieron a mi mente las muchas ocasiones en las que el Señor le dijo al joven rico, sígueme, vende todo y ven, sígueme. O le dice a Pedro, deja las redes y sígueme, y te haré pescador de hombres. En todas estas ocasiones, a otras personas y a otros discípulos les dijo, sígueme. En este caso, le dijo a Enoc, anda conmigo. Fíjense que
cuando yo hice tal vez un estudio, y no me voy a pasar mucho tiempo aquí, pero hice un estudio y una comparación de ven, sígueme y anda conmigo, me di cuenta que el Señor le va a hablar a cada uno de nosotros en donde estamos. Tal vez un discípulo estaba más preparado que Enoc para decir solamente ven e imita lo que me ves hacer. Tal vez Enoc realmente necesitaba una relación, establecer esa relación, ya que el Padre se dio cuenta, o Jehová se dio cuenta, de que él tal vez no estaba tan listo como otros, y le dijo, si tú crees que no puedes, camina al lado de mí. Tú y yo lo vamos a hacer juntos. Tú no lo vas a hacer solo. Anda conmigo. Es para usted y para mí que no nos sentimos capaz. Ven, sígueme, es para tal vez aquellos que ya estamos un poquito más familiarizados con el Evangelio. Pero cualquiera de las dos invitaciones que Cristo nos haga, el de ven, sígueme, imita lo que haga, o anda conmigo y yo haré las cosas contigo, uno tal vez es para aprender de él, pero también para fortalecer esa relación. Andar con alguien fortalece esa relación. Esto me recuerda muchas veces, ¿no es cierto?, en este versículo que es tan citado en la Biblia. Nada, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada yo podría hacerlo solo. Y quizá esto es lo que el Señor nos está intentando enseñar también a nosotros en los últimos días. Si nos sentimos incapaces, si estamos sintiendo temor, si creemos que yo no puedo realizar esto o no lo puedo hacer también como otra persona, lo que el Señor está intentando entonces enseñarnos es, hey, ya tienes toda la razón, solito no, pero conmigo cualquier cosa. Y creo que, ¿no es cierto?, los himnos, como el himno que tiene la iglesia hoy en día, que es un himno hermoso que viene de la primaria, andaré con Cristo. En el versículo 2, en el verso 2 de ese himno, dice, como Cristo intento cada día ser, por su senda caminar, permanecer. Él me cuida siempre, yo lo seguiré, y su amor con todos yo compartiré. ¿Por qué se me viene a la mente este himno? Creo que el himno en sí menciona la importancia del permanecer. Y lo acabamos de leer, tú permanecerás en mí. El Señor le está diciendo, ok, el permanecer, como se traduce en otro idioma, viene a ser como el hacer un hogar. Es como, ok, puedes sentirte cómodo conmigo. Aquí está tu casa. Mi casa, tu casa, somos uno, vamos juntos y juntos vamos a construir esto. El permanecer, yo sé que tú tienes otras ideas de las traducciones de permanecer, pero el permanecer en sí nos da la invitación de que Cristo no quiere que solo por el llamamiento, solo por la asignación, pero permanentemente quédate conmigo y yo podré andar contigo. O sea, básicamente estamos invitando al Señor a entrar en donde, o el Señor nos está invitando a entrar a su hogar, a su presencia, a ese lugar santo donde tenemos que quitarnos las zapatillas, las sandalias para poder entrar. Ariel hacía mención a que yo he mencionado en otras ocasiones que la palabra permanecer viene de la palabra perseverar, lo cual significa que cuando permanecemos en Cristo, no es otra cosa más que vamos a perseverar, pero porque estamos decidiendo quedarnos con Él y permitirle a Él que nos lleve y andamos con Él para pasar todas las dificultades que se nos puedan presentar. Ya. En el 35 el Señor habló a Enoc y le dijo, úntate los ojos con barro y lávatelos y verás. Y Enoc lo hizo. Ok, qué interesante en esto. Parece que Enoc, al estar temeroso, al sentirse incapaz, estaba mirando las cosas solo con ojos temporales, con estos ojos físicos. Pero este lavado de ojos, podríamos decir, ojos con barro, el Señor le está intentando decir, hey, al cubrir tus ojos, yo te voy a hacer ver más allá de lo que tus ojos mortales pueden llegar a ver. En otra manera, el Señor está invitándolo a transformar de él en un vidente, en alguien que puede ver con ojos espirituales. Y de hecho es lo que dice en el 36. Y vio los espíritus que había creado y también vio cosas que el ojo natural no percibe. Y desde entonces se esparció este dicho por la tierra. El Señor ha levantado a un vidente a su pueblo. En este caso entonces Enoc se transforma en el vidente del Señor. Ahora hay mucho simbolismo en eso. Y no sé, Pepe, hablaste un poco de la idea de lavarse los ojos con barro, pero ¿qué es lo que te gustaría añadir de eso? Lo único que le mencioné a Ariel antes de comenzar la lección es que cuando yo leí esto, que él había levantado un vidente y que le hizo ponerse barro en los ojos, me recordó a un hombre ciego que estaba en el estanque de Siloé. O bueno, estaba en Jerusalén y le dijo, el Señor escupe en la tierra, hace barro, que de hecho uno de el último discurso de Elder Holland en la conferencia general hace alusión a esto, de que usa barro y saliva para hacer, o usa tierra y saliva para hacer este barro, se lo pone.
y manda a este ciego de nacimiento que vaya y se lave en el estanque de Siloé. Fíjense que es bien interesante que tal vez Enoc, y si me equivoco aquí me puedes corregir, Ariel, Enoc estaba ciego, aunque podía ver, así como este ciego en el estanque de Siloé, por el hecho de que cuando nosotros queremos ver con nuestros ojos carnales, no podemos dimensionar la grandeza de Dios, la magnitud de su poder, y no podemos creer, porque no vemos, las cosas tan grandiosas que Dios hace. Entonces, el Señor le dijo, te voy a poner barro, o ponte barro para que puedas ver. Y el Elder Whitso, del Quórum de los 12 Apóstoles, dice, el vidente es el que ve con los ojos espirituales y percibe el significado de lo que a otros les parece incomprensible. Por lo tanto, es un intérprete y esclarecedor de la verdad eterna. Ve el futuro desde el pasado y desde el presente. En pocas palabras, es uno que ve, que anda en la luz del Señor con los ojos abiertos. Un profeta es un maestro de la verdad conocida. Un vidente es el que percibe la verdad oculta. El revelador es el portador de una nueva verdad. En este caso, para que Enoc pudiera ser ese profeta, ese vidente, tenía que dejar todo prejuicio, tenía que dejar todas las cosas que él sabía. Básicamente tenía que empezar de cero y solamente creer que el poder de Cristo, de Jehová, le iba a poder indicar las cosas que él tenía que hacer y ver. Ya. Bueno, y de hecho vimos, ¿no es cierto?, evidencia en el 39, el Señor anduvo con él, pero también encontramos evidencia en el versículo 47 de cómo el Señor cumplió su promesa, y al hablar Enoc las palabras de Dios, la gente tembló y no pudo estar en su presencia. Alguien que estaba, pero temeroso, alguien que no estaba seguro, que decía, yo no tengo el don de hablar, yo soy lento para hablar, ahora se transforma en alguien que la gente temblaba y que incluso no podía estar en su presencia debido al poder que él traía cuando él enseñaba y se expresaba. Entonces vemos un par de cosas. Este capítulo entonces nos demuestra el linaje del sacerdocio. Este capítulo también nos viene a enseñar ahora en Moisés 6 la importancia de qué hacer cuando nos sentimos incapaces, pero también nos demuestra que el Señor cumple sus promesas y cómo Él cumple sus promesas con sus siervos, los videntes y reveladores. Y bueno, en este caso, después de que pasa esto, Enoc se encuentra a un hombre llamado Mahija. Y con él empieza a hablar porque esta persona le empieza a cuestionar. A ver, dinos claramente quién eres y de dónde vienes. Y de aquí, bueno, Enoc se presenta, dice, yo vengo de tal tierra, así como tipo misionero, y que es lo primero que nos preguntan, ¿y de dónde es usted, Elder? ¿Y el güerito? Porque siempre hay un americano con nosotros. ¿Y el güerito de dónde es? Enoc dice, vengo de la tierra de Cainán, tierra de mis padres, y mi padre me instruyó en todas las vías de Dios. Esto es algo que me impacta porque, fíjense que hablando con una persona, no tan solo él se dirige a Dios como aquel que le ha instruido. Dios le hizo el llamado, pero quien le instruyó fue su padre. Y si nos regresamos el título de la lección, Ariel, nos damos cuenta que el título de la lección es enseña estas cosas sin reserva a tus hijos. Enoc nos está diciendo, y cuando se presenta con este hombre, dice, mi padre me enseñó todas estas cosas. Y ya lo había mencionado antes, pero se lo enseña en el lenguaje claro, en este lenguaje adámico, si lo podemos llamar así, de que no tenía ningún error. Entonces de allí él empieza a predicar y de allí es que desde el principio Enoc empieza a hablarle a él, a este hombre, pero también a todos nosotros, del plan que ha existido desde el principio de la creación. Ya, creo que ahora entonces lo que vemos al finalizar de Moisés 6, y de hecho podríamos leer muchos de estos versículos ahora porque viene a demostrarnos lo que realmente habíamos estado leyendo, que era la importancia de predicar el Evangelio. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? ¿Por qué necesitamos a Jesucristo? ¿Y cómo es que nosotros también podríamos venir a Cristo? Si avanzamos entonces, Pepe, podríamos empezar quizá en el versículo... no sé, en el versículo 50, más Dios ha hecho saber a nuestros padres que es preciso que todos los hombres se arrepientan. Empezamos a ver entonces parte de las enseñanzas que iba a traer Enoc a las personas era el Evangelio mismo. Todos necesitamos arrepentirnos. Entonces alguien podría estar viendo la clase y diciendo, ok, entonces ¿por qué necesito yo aprender de esta enseñanza? Porque sin Jesucristo no podríamos arrepentirnos. Y desde el principio entonces de la Biblia, el Señor nos enseña la importancia de arrepentirnos
y la necesidad de estar con Jesucristo para recibir el arrepentimiento. 51. Por su propia voz llamó a nuestro padre Adán diciendo, yo soy Dios, yo hice el mundo y los hombres antes que existiesen en la carne. Y 52. Y también le dijo, si te vuelves a mí y escuchas mi voz y crees y te arrepientes de todas tus transgresiones y te bautizas en el agua en el nombre de mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad, el cual es Jesucristo, el único nombre que será abajo del cielo, mediante el cual vendrá la salvación a los hijos de los hombres, recibirás el don del Espíritu Santo. Ok, empezamos a darnos cuenta. Mira, arrepentimiento. Vamos a necesitar bautismo. Y luego dice, podremos recibir el don del Espíritu Santo. Viene a enseñarnos dónde viene la salvación. Que la salvación viene por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que en sí entonces está enseñando este vidente Enoc? ¿Qué esta enseñanza que no se registraron en la Biblia? Nos demuestra que desde el principio, los profetas que el Señor ha llamado, han venido a enseñarnos que Cristo es la fuente de salvación y que necesitamos entonces allegarnos a Él para poder arrepentirnos, bautizarnos y obtener el Espíritu Santo. Y con eso, hermanos y hermanas, yo no creo que esto nos vaya a salvar, pero sí me gusta hablar un poquito acerca de esta parte, porque en esta parte que Ariel está leyendo, está enseñando a que se arrepientan. Lo hacemos grande. ¿Sacó eso? Bueno, está bien. Ariel enseñó a que se arrepientan y después en el versículo 52 dice, si te vuelves a mí. Básicamente le dice, si te arrepientes. Y lo único que yo quiero mencionarles es que no es que los vaya a salvar, pero en hebreo la palabra que se utiliza para arrepentimiento es shuv. El énfasis es cambiar de dirección. O sea, cuando dice, si te vuelves a mí es, si cambias de dirección, eso es. Y una palabra que el presidente Nelson había mencionado en el griego, metanoia, es el énfasis de cambiar de mente y corazón. O sea, la palabra en griego, cambiar de dirección, o metanoia, cambiar nuestro corazón, se ven reflejadas aquí en estos dos versículos, y esto me da tal vez un testimonio más de cómo José Smith estaba traduciendo o agregando de una revelación 100% que viene de Dios, algo que en hebreo tiene sentido. Si te arrepientes, a que se arrepientan. Y si te vuelves a mí. Básicamente diciendo lo mismo en dos frases diferentes, pero si hubiera estado en hebreo, la palabra habría sido la misma. Ya. Creo que podríamos incluso, Pepe, añadir el versículo 59. Porque alguien podría decir aquí, entonces, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo yo volverme a Él? ¿Cómo yo puedo hacer este cambio en mi vida para arrepentirme, para bautizarme y recibir el Espíritu Santo? 59. Que por causa de la transgresión viene la caída, la cual trae la muerte. Y como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre y el Espíritu que yo he hecho, y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente, así igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del Espíritu, y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi unigénito, para que seáis santificados de todo pecado y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero, sí, la gloria inmortal. Este es un versículo que contiene muchísima enseñanza doctrinal en cuanto a qué es lo que ocurre y qué es lo que yo debo hacer si yo me acerco a Jesucristo. Vi que estaba escribiendo algunas cosas, entonces... No, solamente muy rápido, solamente estaba mencionando de cómo es que Enoc está explicando. Por la transgresión pasó la caída. Nuestros primeros padres salieron de la presencia de Dios a un mundo caído y por eso es que van a morir. Lo interesante de aquí, y voy a dejar que Ariel continúe con su pensamiento porque el hecho de que menciona agua, espíritu y sangre, es que Enoc estaba diciendo, hay que nacer de nuevo. Y en este caso, venimos a la tierra por medio de agua, el espíritu y la sangre. Y también somos redimidos por el agua, el espíritu, o bueno, cambia un poquito, el agua, la sangre y el espíritu. ¿Qué quieres agregar aquí? Bueno, si buscamos la palabra, ¿qué significa ser, ¿no es cierto?, justificados? Estamos literalmente en el ser justificados. Dice, porque por el agua guardáis el mandamiento, por el espíritu sois justificados y por la sangre sois santificados. Tenemos tres entonces diferentes definiciones. Algo que es interesante en la guía para el estudio de las Escrituras, encontramos la palabra justificar y se menciona cómo recibir el perdón de los pecados y ser declarados sin culpa. Esa es la definición. Entonces, si realmente vamos a ver, algo que hemos estudiado antes, Pepe, cuando estábamos enseñando el libro de Mormón,
Muchas veces hablamos que, por ejemplo, si tú te bautizas, tus pecados son lavados en el agua. Pero la verdad que eso es incorrecto. El presidente Bruce R. McConkie era el que enseñaba, ¿no es cierto?, que los pecados no son lavados en el agua, sino que viene luego, por medio del Espíritu Santo, viene este bautismo de fuego que va a ser el que me va a justificar. En otras palabras, el que me va a ayudar a obtener el perdón o recibir el perdón de los pecados y el poder ser declarado sin culpa, como le dice esa definición. El presidente Eyring enseñó que la recepción del Espíritu Santo es el agente limpiador que actúa al tiempo que la expiación te purifica. Al contar con su compañía tendrán la seguridad de que la expiación tiene efecto en la vida de ustedes. En otras palabras, necesitamos del Evangelio de Jesucristo. No sé si obviamente estabas pensando en esto, pero si estamos hablando primero del arrepentimiento, pero no solo el arrepentimiento, también hablamos de ¿qué? Hablamos del bautismo. Uh-huh. También hablamos de otra cosa. ¿Te recuerdas qué era? El bautismo. Luego De el fuego. bautismo era el don del Espíritu El don del Santo. Espíritu Santo, ajá. ¿A qué suena esto? El Evangelio. Bien. Entonces, el don del Espíritu Santo. Ok, vemos entonces que lo que está siendo enseñado desde la época de las generaciones, estamos hablando literalmente desde Adán, están enseñando el Evangelio de Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo, el recibir el don del Espíritu Santo, que es literalmente lo que enseñamos hoy en día. Es literalmente lo que se ha restaurado. El Evangelio se restauró. Tenemos hoy en día las llaves del sacerdocio, tal como hoy día podemos trazar las llaves del sacerdocio para que ellos pudieran efectuar estas ordenanzas de salvación en el Evangelio de Jesucristo. Estas no son simplemente ritos casuales, no es algo que las personas quizás vean como simplemente si yo declaro que Cristo es mi Salvador, yo voy a encontrar la salvación. No, desde el principio, en el orden que Él lo ha estipulado por medio de su orden, que es el sacerdocio, nosotros entonces podremos recibir ordenanzas que nos permitirán algún día volver a su presencia. Y eso ocurre exclusivamente debido a su expiación. Si no fuera por su expiación, nosotros no podríamos entonces hoy día tener la esperanza de un arrepentimiento y no podríamos volver a nacer ni tampoco ser justificados. Y solamente yo agregaría a estas dos palabras, justificados y santificados. Yo estaba escuchando de hecho, un hermano cristiano que no es ni siquiera miembro de la iglesia, Charles, si no recuerdo su apellido, pero que también uno de los presentadores de Tyler, y de hecho también es maestro ahí contigo en BYU, él hablaba acerca de que la palabra justificado es como si nosotros estuviéramos dividiendo aquí esta palabra. Justificado viene de justo, de justicia. Es aquello que nos perdona los pecados, como tú bien lo dijiste. Pero ¿saben qué? De la forma que este hermano Charles lo explica, es de que esta es una forma de ver la gracia en retrospectiva, o sea, en el pasado. Cuando somos justificados es porque la gracia actuó con todas las cosas que hemos hecho antes y ha perdonado lo que hemos hecho. Al ser santificados, entonces, y de ser básicamente, parecernos más a Dios, ser limpios y puros completamente, es como si la gracia se estuviera aplicando en el futuro. ¿Por qué? Porque esta gracia nos va a hacer más parecidos a Cristo. Uh-huh. Justificados es gracia en el pasado. Santificados es gracia en el futuro. Y esa gracia nunca nos va a dejar, porque esa es la promesa que Dios tiene. Una vez que hacemos un convenio con Él, una vez que entramos en el Evangelio, por medio de los pasos que Ariel ya explicó que se han enseñado desde el principio, entonces la gracia va a aplicarse cada nosotros. ¿Y cómo se aplica? Cada domingo. Cada domingo estamos haciendo un nuevo convenio de poder llegar a ser santificados por medio de su gracia, por medio del pan y el agua, que simboliza la sangre de Cristo, es que llegaremos a ser más como Él y llegaremos a ser santos como lo es Él. Ya. Creo que hace un par de minutos hablamos, ¿no es cierto?, de esta imagen del nacimiento, de la sangre, del agua, del espíritu. Hay una cita del presidente Kimball, de Bruce R. McConkie. Uh-huh. Y él dijo, para la salvación son necesarios dos nacimientos. Uh-huh. El hombre no puede ser salvo si no nace en el mundo, ni puede regresar a su hogar celestial si no nace en el reino del Espíritu. Los elementos presentes en el nacimiento terrenal y en el nacimiento espiritual son los mismos, el agua, la sangre y el espíritu. Por consiguiente, todo nacimiento terrenal es un recordatorio desde los cielos de que debemos prepararnos para ese segundo nacimiento. Ahora, ¿por qué esto me parece tan hermoso? Porque si vamos al final, y al final de los versículos en este capítulo, se nos menciona, ¿no es cierto?, el bautismo de Adán, se nos dice que él fue bautizado por fuego, y voy a leer estos últimos dos versículos, y eres según el orden
Hablábamos del orden hoy día, de aquel que fue sin principio de día ni fin de años, de eternidad en eternidad. Eres ahora parte de esta ordenanza por medio del sacerdocio. He aquí, eres uno en mí, un hijo de Dios, y así todos pueden llegar a ser mis hijos. Es ahí donde yo nos veo reflejado una vez a todos nosotros, donde podemos llegar a ser hijos e hijas de Cristo, nacidos de Él, para experimentar entonces el volver a nacer espiritual que nos ayudará algún día a volver a la presencia de nuestro Padre. Y es por eso que el rey Benjamín dice que nos convertimos en hijos literales de Cristo, que Cristo es nuestro Padre. ¿Y qué es esto? No es otra cosa, y esto me encanta que Ariel ha mencionado, porque si me regreso al versículo 62, y ahora bien, todo esto que hemos hablado y que hemos leído de las Escrituras, he aquí, ahora te digo, ahora nos decimos a todos nosotros, este es el plan de salvación para todos los hombres, mediante la sangre de mi unigénito, el cual vendrá en el meridiano de los tiempos. Comenzamos hablando de que Adán y Eva necesitaban este consuelo, porque estos que estaba pasando eran 4,000 años antes de que Cristo viniera. Aquí se menciona, el Señor Jesucristo va a venir en el meridiano de los tiempos. Pero ya necesitamos entender, en este caso ellos, ya necesitaban entender que había una oportunidad de matar las muertes, como Ariel lo menciona, de que alguien iba a venir a matar estas muertes físicas y espirituales, del dolor, del pesar y aún de todas las cosas que estamos sufriendo. Hermanos y hermanas, este plan de salvación del cual nosotros hablamos, del cual nosotros predicamos y profesamos, que incluye el Evangelio de Cristo, no se inventó con José Smith. No se le ocurrió decir, es que voy a tratar de hacer una religión nueva y voy a tratar de decirle a las personas para traerlas a mi religión que se tienen que bautizar y tienen que hacer esto. No. Es un plan eterno que existió desde el principio. Desde el principio Cristo ha existido. Él existió y existirá en cada uno de nosotros siempre y cuando nosotros podamos elegirle a Él y podamos escoger ser de esta genealogía. El día de hoy, hermanos y hermanas, mi testimonio es de que Él realmente es nuestro Padre espiritual. Él nos ha salvado de la muerte. Él se convierte en el Padre de nuestros espíritus. Y cuando nosotros le aceptamos, entonces llegamos a ser hijos literalmente de Dios. Somos hijos espirituales, venimos a esta tierra como hijos, pero cuando le aceptamos, decimos, sí, yo voy a tomar tu nombre. Estoy orgulloso de llevar el nombre de Cristo sobre mí. Yo pertenezco a una familia eterna. Y todo lo que hemos visto el día de hoy es con la intención de que el Señor Jehová, Cristo, el Padre Celestial también, pueda llegar a unir a todas las familias de la tierra en una sola familia. Porque eso es lo que somos. Fuimos una familia en espíritu con Él y debemos de llegar a ser una sola familia en esta tierra también. Ya, hace un par de años atrás, yo recuerdo que era bien tarde en la noche, era más amaneciendo que noche. Y estaba con mi esposa, habíamos ido a visitar, habíamos ido a Chile, esto es hace hartos años ya. Y llegamos al lugar veníamos viajando, habíamos llegado a la ciudad cerca donde vivían mis padres, estábamos buscando cómo ahora llegar a la casa. Y estábamos en el medio de la nada, estaba oscuro, teníamos miedo, no sabíamos qué iba a pasar, cómo íbamos a llegar a la casa. Y empezamos a hacer una oración. Y se acerca un taxi. Y dije, bien, la oración está contestada. Y este hermano, cuando llega al taxi, él nos dice, no, lo siento, ya se acabó mi turno. Mi turno se acabó. Y andaba con una polera que decía, soy un hijo de Dios. Y él dijo, lo siento, ya se acabó el turno. Y dije, bueno, está bien, gracias, vamos a esperar, a lo mejor alguien más pasa. Y él lee la polera, no sé cómo le dice. Una playera, una camisa. Él dice, son hijos de Dios. Y nosotros dijimos, sí, somos hijos de Dios, usted también. Y dijo, claro, yo también soy hijo de Dios. Entonces subimos a su carro y él hizo un viaje de nuevo, nos llevó. Y fue simplemente el hecho de que él hizo la conexión de que éramos hijos de Dios y él también era un hijo de Dios. Ese día aprendí la importancia de algo, Pepe. Aprendí la importancia de quizás ser un poco más activo en reconocer que realmente nacemos de nuevo en Cristo y que somos hijos espirituales de Cristo, de que Cristo dio su vida para darnos la oportunidad de volver a nacer, sin importar nuestras incapacidades o nuestras frustraciones o miedos,
Cristo puede hacer algo mucho mayor de nosotros de lo que nosotros podríamos en nosotros mismos. Y a través de estas historias yo quizás sí recuerdo lo que acabamos de leer al final, que podemos ser uno con Él, que realmente al nacer de Él podemos llegar a ser uno en Cristo. Y es nuestro testimonio que realmente, tal como ocurre con Enoc, que el Señor cumplió sus promesas, anduvo con Él, lo fortaleció y le dio el poder para expresar y hacer lo que Él debía hacer, el Señor también les dará poder a ustedes y a cada uno de nosotros para hacer su voluntad, en lo que va a hacer el llegar a obtener nuestro potencial e incluso más de lo que nosotros pensamos podríamos llegar a ser. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.